Un gusto de estar en este nuevo contacto con ustedes hablando de la seguridad social y el BPS. Y si bien el tema que queremos compartir con ustedes hoy no es específicamente de jubilados y pensionistas, pero es, cómo vamos construyendo nuestra historia laboral, cómo vamos construyendo nuestra vida de trabajo para que cuando llegue el día ese del retiro tengamos todo ordenado, reconocido, todos los servicios, exigencias mínimas de edad y de años de trabajo para que podamos a partir de ese momento, retirarnos de la vida activa y entrar a ser jubilados o pensionistas de nuestro país. Hace unos días atrás, el Banco de Previsión Social con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos parece una cosa buena, firmaron un convenio para que todas las planillas de trabajo, esas que algunas son muy vetustas, primero, todas son anteriores a abril de 1996. Es decir, ya tiene por lo menos 28 años. Aquella planilla de trabajo, aquella sábana que las empresas tenían la obligación de tener a la vista y tenía el nombre de cada uno de los empleados, la fecha de ingreso, el número de cédula, la categoría laboral que tenía, cuánto correspondía de su salario por el laudo, el horario, eso que era obligación tenerlo, y esas planillas, periódicamente, si había cambio, había que renovarlas. Llegamos hace un poco más de una década a un acuerdo entre el BPS y el Ministerio de Trabajo en su momento de unificar, hacer una planilla de trabajo unificada, porque a partir de abril del 96, ahí cada empresa debía mandar la nómina al BPS de quién trabajó, de cuántos días trabajó, de cuánto aporta y de acuerdo al salario que declara la empresa en ese momento. Antes a eso, la empresa decía por 50 trabajadores tanta cantidad de aporte retuve y eso lo volcaba. Y cuando uno se iba a jubilar, el que tenía la representatividad de la empresa, llenaba la planilla con los salarios que tenía de respaldo en la empresa. Nunca, antes del 96, leyes que existían para declarar la historia laboral y como, por ejemplo, ya hace muchísimo más de 90 años, tiene la caja bancaria, nunca se utilizó en el BPS. Y cuántas veces, creo que uno de los primeros que los directores sociales, cuando allá en el 7 de octubre del 92 ingresaron a integrar el directorio, plantearon que no querían más pronto despacho, no querían más que fuera alguien con la tarjetita del club para que, el director dijera, a este hay que jubilarlo, y cada uno de esos 4 directores tenían 30 pronto despacho por mes. Eso se terminó porque los 3 directores sociales a su ingreso estuvieron en desacuerdo. Por esas razones, las leyes que había no se utilizaban. A partir del 1 de abril del 96 era necesario porque hay que saber cuánto gana cada uno, porque si tiene afiliación a la FAP hay que ver cuánto voy a transferir a la FAP, aunque no todo va a llegar a su cuenta individual, porque antes le van a cobrar esa brutal comisión que ronda casi el 20%, aunque ellos dicen que es el 4%, pero no es que estemos equivocados ninguna de las dos partes. Ellos hablan en relación de todo el sueldo y nosotros hablamos un 20% en relación a lo que transfiero a la FAP. Pero
cuando uno se va a jubilar, para el cálculo, además, como decía, de los años de trabajo que debo probar, antes del 96 puedo presentar testigos, pero muchas veces previo a llegar a esa situación, cuando desarrollo toda mi vida laboral en el BPS y el BPS no tiene información, nos dice, anda a la oficina del ministerio a ver si estás en la planilla de trabajo y que nos traigan esa información. Y bueno, en un estado que cada vez, porque no solo en el BPS, sucede también en el Ministerio de Trabajo, cada vez tenemos menos funcionarios, hasta las oficinas del interior, en algunos lugares hasta no trabajan toda la semana, o han cerrado, con lo que significa en definitiva la limitación para que cuando un trabajador quiere saber cuál es el laudo o cuánto le tocaría y que le calcularan el aguinaldo o una indemnización por despido, no tiene oficina. Entonces, o cuando precisa ver si en la planilla de trabajo, solo en el interior hay 40 oficinas del ministerio. Por eso se hace muy bien que BPS va a microfilmar todas esas planillas de trabajo y después, cargados en los sistemas del BPS, cuando un trabajador en cualquier parte del Uruguay vaya a reconocer un trabajo, desde una oficina cualquiera puedo entrar al sistema y buscar en esas microfilmación, en esas planillas de trabajo, a ver si podemos probar o por lo menos tener idea de que trabajó en esa empresa, porque no es que es construir la historia laboral, porque a veces había entrado a trabajar en el 80, pero en planilla me pusieron el 81, por lo tanto, en la planilla de trabajo va a verse que empecé a trabajar en el 81, pero puedo denunciar que yo trabajé desde antes y tal vez con testigo podamos probar ese periodo. O a veces no dice cuándo es la baja, hasta cuándo trabajé, pero por lo menos hay un paso importante, el que pruebo que yo tuve actividad en una determinada empresa, más allá de que no sepa ni ingreso ni egreso. Entonces, esto es bien importante. Creo que es un paso más a proteger los derechos de la gente, pero no deja de lado algo que tenemos que tener muy presente, que se aprobó el año pasado con la reforma jubilatoria, con la 20.130, que alguien que tiene 60 años o más debe, si no lo hizo, ordenar su vida de trabajo y tiene plazo para ir a solicitarlo hasta el 31 de mayo del año que viene. Parece que falta mucho, pero los plazos se vencen. Y saben ustedes una cosa, si no van y se registran los que hoy tienen 60 o más años a esa fecha, lo que aquella ley que se aprobó el año pasado nos dice, que se blanquea lo que hay. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder más adelante decir, acá me faltan años de trabajo, en esta empresa yo trabajé más tiempo, desde el que dice hasta la planilla de trabajo. Por eso hay que estar muy alerta, es importante esta comunicación para que, conozcamos un acuerdo que se hizo entre el Ministerio y el BPS, pero tengamos presente también que no cierra, en definitiva, ese riesgo que si no nos presentamos al 31 de mayo, los mayores de 60, después vendrán más jóvenes, progresivamente irá bajándose la edad para que todos pasemos por el BPS, ordenemos nuestro servicio y si se vencen los plazos para el futuro, no lo podemos hacer. Y pensemos en los que están en el interior profundo, los que están en localidades donde no hay oficina del BPS. No todos tienen la posibilidad de tener usuario personal que puedan entrar por internet. Por lo tanto, esta forma de comunicación que nos permite llegar a muchísima gente
la queremos siempre agradecer porque, bueno, nos permite que más gente conozca de sus derechos y sus obligaciones, porque muchas veces el desconocimiento nos impide generar también nuestros derechos. Un gusto y seguimos en contacto.